Para mí es un libro que desde la segunda página o tercera, no recuerdo, empieza a removerte y te conecta muchísimo. La niña soldado, ¿en qué batalla está? Las batallas que atraviesa son desde que nace, o sea, bueno, desde antes de nacer. Desde antes de Ujú. nacer ya tiene dificultades. También la niña soldado lidia con el rechazo, con la inseguridad. Entonces, bueno, Es un sitio que no corresponde para un niño. ujú. Confianza, ¿cómo conecta con la confianza? Ya es en la edad adulta cuando va aprendiendo todo esto. Isabela es la autora de La niña soldado y una mujer con la que he vuelto a entender que cuando eres tú y te conectas con otro ser humano desde ahí es cuando surge la magia. Todos tenemos una historia y en algún momento quizás nos sentimos rechazados. Reparar esto en la edad adulta es posible para todos aquellos que han sufrido o sufren de miedo al rechazo, o como los personajes de esta historia real que deben aprender a enfrentar cada adversidad. Esta novela os va a llegar muy adentro. Esta novela es La niña soldado. Para los amantes de la lectura como yo, vamos a crear posibilidades. Bienvenida Isabela a Creando Posibilidades. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, pero estoy genial aquí acompañada de contigo. O sea que muy bien, muy bien. Bienvenida. Primero me gustaría hacer una breve presentación desde mis ojos, desde cómo te veo yo y lo que conozco de ti, ¿no? Yo a Isabela la conozco hace poquito, pero una persona en la que confío plenamente en su criterio, pues me habló de su libro y es que hoy vamos a hablar del libro que ha publicado Isabela, que lo tenemos aquí, La niña soldado. Y la verdad es que no se equivocaba. O sea, yo este libro, desde la segunda página, te remueve por dentro. O sea, te hace sentir muchas cosas, ¿no? Y a partir de ahí, pues he tenido un poco de contacto contigo, con Isabela. Es una persona muy bonita, súper amable y te quería felicitar por crear este proyecto y por atreverte a publicar tu primer libro, ¿no? Es el segundo libro que aparece en el podcast y me hace muchísima ilusión que personas con nuevos proyectos, en este caso el libro, otros proyectos o personas expertas también, ¿no? Pero que se atrevan a creer en ellas y a creer en su proyecto. Así que felicidades. Mira, yo felicidades primero a ti, quiero darte por este espacio Ujú. y te lo he dicho alguna vez, pero me parece un regalo que des voces a personas que en mi caso, por ejemplo, estamos empezando. Entonces, felicidades a ti y gracias por felicitarme también. Me encanta conocer esos nuevos proyectos y esas nuevas, o sea, como primeras sensaciones, ¿no? Cuando das voz a eso que has creado. Y antes de hablar del libro, que vamos a hablar del libro en profundidad y también vamos a hablar un poco de cómo fue su proceso de creación, de escritura y de publicación, me gustaría conocer a la persona que hay detrás de la escritora. ¿Quién es Isabela? Pues ahora mismo me definiría ya como una mujer soldado. Ujú. Y mira, Vale. tiene relación con el título porque me considero así, una mujer ahora fuerte, antes no, Ujú. ahora sí. Bueno, soy salmantina de nacimiento, aunque he Ujú. pasado parte de mi infancia y parte de mi niñez y también de la edad adulta en Águilas, que es un pueblo costero de la región de Murcia, muy bonito. Ujú. Ujú. Y bueno, tengo 46 años. Y ahora me dedico al mundo de la administración en una empresa. Ujú. Muy bien. Me gustaría que empezáramos hablando del libro. Luego ya vamos a hablar del proceso de escritura, de publicación, pero adentrarnos un poquito en él. Como os he dicho, para mí es un libro que desde la segunda página o tercera, no recuerdo, empieza a removerte y te conecta muchísimo, con muchas emociones y a mí, en mi caso, también con muchas partes de mí, ¿no? A través de esta historia me conecto conmigo. Y, pero primero me gustaría saber, La niña soldado,
¿En qué batalla está Ahora mismo, en este libro? La niña soldado, ¿qué batalla tiene vale. que atravesar? De acuerdo. Vale, en principio, las batallas que atraviesa son desde que nace, o sea, bueno, desde antes de nacer. Desde antes de Ujú, nacer ya tiene dificultades. Entonces, es curioso y puede que se pregunte a la gente cómo antes de nacer puede, pues hay que descubrirlo en el libro. La historia, trata de superar eso, adversidades. Es ujú, complicado, quizá entender esto porque, claro, un feto cómo va a atravesar dificultades, pero sí, empieza también así. ujú, Y también es complicado para mí tratar de profundizar en, pues, en los hechos, en cómo se va dando la historia porque sería hacer un poco spoiler, pero va de eso, de superar adversidades, obstáculos de la vida, de lo que te vas encontrando en el camino. Y también la niña soldado lidia con el rechazo, con la inseguridad. Entonces, bueno, ujú, la niña soldado tiene que atravesar todo eso. ujú. Sí, o sea, me viene como, wow, la batalla de atravesar el rechazo o la inseguridad. Es que es Ujú. muy potente eso. ¿Cómo es la niña soldado? ¿Cómo es la protagonista del libro? Bueno, ella es como la vida le va formando. Ujú, Cuando crece, se va dando cuenta de que tiene carencias y aspectos de su vida que no quiere ser así. Ella no quiere ser así. Pero, eh, pues eso, lo que le ha hecho es ser así, los motivos que le hacen ser como ella es, quizá muchos de ellos no los puede evitar. Es como que se encuentra, como decía, desde que nace en una guerra, en un tipo de guerra que no es como la que conocemos por ejemplo, la actual, con bombas visibles, pero sí que tiene que sortear, pues, todos esos ataques que vienen de alrededor. Entonces se encuentra en una guerra que ella no ha elegido, a la que no ha elegido ir. De ahí la portada. ujú, Claro, es inusual, y, bueno, es improbable ver un niño, bueno, no, perdón, no es improbable. Hay sitios del mundo en el que hay niños alistados en guerras. ujú, Entonces, en la portada se ve que es el sitio que no corresponde para un niño, en las filas de un entorno de guerra, de batalla. ujú, exacto. Es un sitio que no corresponde para un niño. Ujú. Me gustaría detenerme como en esa guerra que has hablado del rechazo, ¿no? De cómo lo vive, cómo vive el rechazo la protagonista. Bueno, claro, ella crece pensando que eso es normal o es algo habitual, pero se va dando cuenta, según ve a otros niños, que claro, que ella no es igual o no tiene lo mismo que los demás niños, pero todo lo que ella tiene que ir atravesando viene dado también por unas circunstancias que, quienes le provocan, digamos, todo eso o permiten que pase todas esas dificultades, han tenido también que atravesar, al igual que ella, situaciones muy complicadas que no correspondían a niños. Ujú. Si me ves que hago parones al hablar es porque tengo que pensar para no desvelar Sí, ahí detalles, sí, sí, pero sí, sí. prácticamente es eso. Ella pues, crece pues así, se ve diferente en muchos aspectos a otros niños. Ujú. Y a lo largo de la novela, ¿cómo dirías que vive la confianza? ¿Cómo conecta con la confianza? Si es que conecta. Bueno, sí que se puede ver que según avanza la historia, pues sí, hay situaciones que ella adquiere confianza o bien por gente a la que se ha
apegado, o sea, de ahí ella va aprendiendo que sí se Ujú, puede tener esa confianza y que se puede restaurar, porque ya es en la edad adulta cuando va aprendiendo todo esto. ujú, Y también a base de tortazos sí, que la vida le va dando. ujú, Entonces, esa para la niña soldado es la, digamos, la forma más habitual de aprender. ujú, Ya sea confianza, ya sea, pues eso, aprender de los errores. Yo creo que es una característica de los humanos, que aprendemos más de los errores quizá que de lo ujú. que, pues eso, la vida te va permitiendo vivir. Sí, me parece muy la historia muy buena, por lo que decía al inicio también de eh, yo creo que es empatizar con otras personas. O sea, primero, en mi caso, ¿eh? Por ejemplo, conmigo, entenderme, ser más compasiva por conectar con ese rechazo de la protagonista que ella vive, ¿no? Es como que te levanta esa herida quizás que todos hemos tenido o tenemos y conectar con esa herida de rechazo que podemos tener todos y empatizar también con otras personas que podemos conocer o tratar en nuestro día a día, que quizás sean introvertidas o quizás estén como más apartadas o quizás es que tienen una historia detrás, ¿no? Quizás no, seguro, todo el mundo, ¿no? Mm. Entonces es como, me ha inspirado como a empatizar con el resto de personas y entender que todos tenemos una historia y que la identidad que vamos forjando y que tenemos a día de hoy puede ser resultado de muchas cosas vividas. Entonces, me parece muy bonito eso y te lo quería comentar. Has dicho una cosa que es común a las personas que están leyendo la historia, la novela, Sí. y es que prácticamente todos los que me hacen llegar las reseñas, que yo agradezco mucho, y es que dicen que les hace reflexionar o, como has dicho tú también, empatizar a veces con, pues eso, situaciones que o estén viviendo o hayan vivido. Y la verdad que eso me gusta saberlo porque, pues, oye, merece la pena escribir algo si a otra persona le sirve. Sí, porque al final es una forma de ayudarte a ti escribiendo, quizás Sí. como terapia y ayudarme a mí como lectora, ¿no? Entonces es muy bonito eso. Rebeca, que se llama así la protagonista del libro que estamos diciendo, la niña soldado, Rebeca también sufre algunas pérdidas a lo largo de esta historia. ¿Nos podrías contar algo sobre esto, sobre esas pérdidas que va atravesando? Vale, hay una frase que quizá lo resumo muy bien Sí. y es la que viene en la contracubierta del libro. Ujú, Es esta. Y aunque las batallas pueden hacernos más fuertes, si es que logramos sobrevivir, ¿cómo se logra superar la pérdida hasta en 3 ocasiones del mismo ser querido? ujú, Esa es un poco una de las, digamos, de las partes de la historia que marcan la novela para Rebeca. Bueno, sí, para ujú, Rebeca. Es una de las batallas más fuertes. Porque ante la pérdida de esta persona en la historia, sí. pues ella, digamos que se queda con muchas preguntas que no puede responder y cosas sin saber. Y esa es una de las claves de la historia para Rebeca. Ujú. Qué bueno, qué bueno. ¿Por qué se tienen que leer esta novela? Bueno, es una historia que, digamos, huye de los clichés de los finales felices. O sea, si alguien la va a leer pensando que tiene un super final feliz, es una mezcla. Entonces huye de esos clichés. Y Ujú, también puede servir para personas que intentan buscar una realidad de la negligencia parental. Es decir,
ahí si me meto a lo mejor desvelo algo. Entonces, bueno, tiene Vale. que ver con, sí, con los personajes, los padres de Rebeca. Ujú, Luego también hay otra frase al abrir el libro, que es la dedicatoria, ujú, en la que digo a mis padres, a mis madres, a mi armonioso y sereno amor. Entonces, esa parte también me han dicho que por qué a mis madres también. ujú, Y bueno, pues da una pista de que Rebeca no solo tiene sus padres biológicos, sino que a su vida llegan también unas personas que ejercen de padres con ella. Y ujú, también vive unas situaciones con ellos. De ahí ujú, que la niña tiene dificultades porque es educada de una forma, pero luego se ve obligada a descubrir que hay otra forma de educación y hay conflictos también en eso. Entonces, ujú, eso es otra de las batallas que va a tener que superar. ujú. Todas estas batallas que estás enumerando es que las veo tan reales del día a día, justo es lo que tú decías, ¿no? Para quien busque pues el típico pues cuento feliz y es una historia muy real en la que te va a remover, en la que tiene que atravesar Rebeca muchas batallas como las que estás contando y es algo que por eso nos puede resonar, ¿no? Porque a lo mejor no todas las batallas, pero alguna de las batallas puede conectar con nosotros. Así que yo sí que te quiero leer una frase que yo me he recalcado aquí, porque me parece muy bonito, más allá de lo que es la historia en sí, que tenéis que leerla, o sea, no queremos aquí haceros spoiler de nada, pero tenéis que sumergiros ahí porque lo vais a gozar esa lectura, porque vais a sentir. Que decías en la introducción, que es, lo más complicado ha sido plasmar esta historia sobre el papel, hacerla libre. Y al hacerlo yo también me he sentido así, libre. ¿Cómo es que te has sentido libre al escribir esta historia? Hay una frase muy conocida que dice que la verdad os hará libres. Sí. También hay que saber qué es la verdad, pero en mi caso la menciono porque cuando uno tiene algo dentro, y a veces no sabemos qué es, pero cuando uno tiene una inquietud dentro, ya sean preguntas, ya sean vivencias, ya sean curiosidades, tenemos esa necesidad de expresarlo, ya sea a alguien cercano, con quien tenemos confianza. Y cuando hacemos eso, cuando soltamos lo que tenemos dentro, notamos una liberación, como si nos quitáramos un peso. Ujú, Entonces, esta historia de Rebeca y su familia, pues necesitaba ser contada porque se ha sufrido tanto, los personajes han sufrido tanto que... Y sé que hay gente que ha sufrido mucho más. No hablo de que Rebeca o su familia ujú, hayan sufrido, los que más no. Es un sufrimiento, cada uno su sufrimiento es quizá pues lo peor, lo más grande, pero han sufrido tanto que yo he considerado que la historia necesitaba una oportunidad de eso, de ser liberada. Además, hay una parte importante, que uno de los personajes, que no sé si vas a hacer esta pregunta, pero quizá me adelante, pero ujú, uno de los personajes en su día expresó la necesidad de contar su historia, por lo que había ujú, vivido. Entonces, yo escuché esa frase, ese deseo del personaje, y este personaje se fue. ujú, Entonces, cuando se fue, pues yo pasé un tiempo de duelo. Pero en ujú, el duelo, durante el duelo, yo recordé lo que el personaje expresó. Entonces me dije, ¿por qué no la escribo yo? Y me lancé. Me lancé ujú, sin haber escrito nunca. eh,
y bueno, yo me puse a escribir y era mañana y tarde escribiendo. O sea, fue todo del tirón. Es verdad que fue en bruto la obra, pero después fui dándole forma, que es en lo que luego se tarda. Entonces, esa fue la manera de hacerla libre. Hacer libre, pues, las adversidades, las luchas, los dolores. eh, También hay toques de alegría, de humor. Entonces, esa es la manera de hacerla libre. Y al terminar, dije, ya lo he hecho. O sea, ha podido ser libre. Quizá no de... Yo nunca... eh, o sea, esta persona dijo, la quiero escribir. Y cuando lo dijo, yo le dije, ah, pues yo quiero ayudarte. Cuando tú la escribas, yo quiero ayudarte. Pero nunca pensé que yo iba a ser quien la escribiera. Entonces, ha Ujú, sido una satisfacción poder llevarlo a cabo. ujú. Qué bonito, o sea, y totalmente de acuerdo contigo en que es necesario como liberar, soltar, honrar, que así lo has hecho escribiéndolo, dándole su espacio y dejar ir. Es muy bonito. Empezabas a hablar de cómo era el proceso de escritura del libro, porque es el primer libro que escribes. O sea, ¿en qué momento decidiste que sí, lo voy a escribir yo? Y cómo fue ponerte a escribir sin haber escrito nunca un libro? Realmente, eh, cuando tomé la decisión fue durante el duelo. No Ujú, tenía nada preparado en realidad. Sí que, como he expresado antes, tenía la inquietud de ayudar a esta persona a escribirlo en su día cuando se pusiera. ujú, Y ese fue el porqué. Y luego el proceso de escritura, pues empecé a... Yo escribía sin... A ver, es verdad que siempre se me ha dado bien la ortografía en clase y todo el tema del lenguaje. Se me ajá, daba bien y me gustaba. Entonces, por esa parte fue fácil escribir. Pero luego empecé a ver tutoriales para publicar libros, o sea, para hacerlo bien. ujú, Tutoriales, vídeos, contacté, fui a un taller de escritura donde conocí a Javier Martín, que es escritor aquí en Salamanca, y él vale. pues, me ayudó mucho. También María Hernández, que es otra mujer que escribe, aunque aún no ha publicado, pero ellos me ayudaron Ujú, y digamos que me guiaron en este proceso. ujú, Y ya después, cuando lo terminé, pues quizá ha habido, lo he corregido como 45 veces, o sea, me lo he leído una y otra vez, y es verdad eso que dicen los escritores, que hay que meter la obra en el cajón cuando terminas, dejar que repose y digamos que tu mente se aclare y, ¿sabes? Y crea ahí ese espacio ya más tranquilo para cuando vuelvas a retomar la lectura, ves con claridad si hay fallos, todo lo que, digamos, requiere. ujú. Entonces, ese fue el proceso de escritura. Vale, o sea, a ti no se te daba mal escribir y eso era fácil, pero claro, tuviste que pedir ayuda, o sea, fuiste a talleres de escritura para que te ayudaran como a darle esas formas. ¿Por qué? ¿Porque te quedabas como bloqueada escribiendo o cómo? ¿Por qué decidiste ir al taller de escritura? Porque recomiendan leer, cuando alguien va a escribir, recomiendan leer mucho para Ujú, poder, pues, quedarte con, sí, con la estructura del libro, sobre todo en este caso novelas, que era lo que yo quería escribir. Entonces vas cogiendo esa dinámica, ¿sabes? Esa estructura. Pero claro, para mí yo no tenía la seguridad de que eso estuviera bien estructurado. vale, Entonces fui a un taller, realmente es al único que he ido, porque una vez que te dan las bases, vale, era lo que este taller eh, ofrecía, sí, pues una vez que tú tienes las bases, puedes ir trabajando sobre eso. Es decir, es como una estructura y tú vas rellenando cada hueco. Y realmente no me resultó.
tan difícil como al principio pensaba que iba a ser. Lo más difícil para mí, en mi caso, ha sido leerlo una y otra vez y quedar a gusto con lo que había escrito o la forma en la que lo había escrito. Entonces, Vale. leer, sobre todo leer, ayuda mucho. A mí, en mi caso, es lo que más me ha ayudado. Ujú, ujú. Vale, es que me parece tan interesante. Yo en mi mente me imagino, pero yo nunca he escrito un libro, quizás aquí entrevistando a, a tantas personas que, bueno, ahora llevo dos, pero que hay muchas personas que escriben su primer libro, pues no sé, a lo mejor alguna vez se me ha pasado por la mente, pues yo qué sé, pues yo podría explicar esto, tal. Y entonces me imagino como el proceso creativo de estar ahí, pues yo qué sé, en tu casa, tal, como el espacio ese de creatividad o el de conexión con lo que estás escribiendo, ¿eso cómo lo vivías? Pues yo necesitaba estar sola. De hecho, el proceso de duelo me permitió estar sola mucho tiempo. Y ahí me metía en mi mundo, escribía con música de fondo, sobre todo eso. No me podía faltar, para mí es inspiración y era lo que necesitaba. Un café también o un té y me ponía a escribir. Y había momentos en los que fluía la escritura, otros en los que pensaba y revivía el momento. Entonces, al Exacto. principio, la primera vez, había momentos que tenía que dejar de escribir y secarme las lágrimas porque recordaba y luego otros momentos, pues que he podido darle mi toque personal sin que quizá fuera real. Es decir, hay escenarios que no son reales. Obviamente los nombres de los personajes, hay situaciones, momentos, para poder enlazar la historia, pues se han tenido que crear. Son ficticios, pero al final, pues yo creo que no tardé más de un mes en tener el grosso de la historia. Luego, Ujú, como te decía, había que darle pues su estructura, poner todo en orden. ujú. Y una vez, cuando creí que ya estaba terminada, Em, claro, volví a mover las partes de la historia porque le daba vueltas Sí. y llegó a ser un caos. Hubo un momento en el que digo, ¿dónde está cada qué he hecho? Ujú, Pero ujú. bueno, al final salió. Muy bien. O sea que también fue como un proceso terapéutico tuyo, el Sí. escribir esta historia y, soltarla, ¿no? Vale, una vez que que lo has escrito y que le das tantas vueltas hasta que decides, vale, es esta, ¿cómo haces para publicar este primer libro? ¿Cómo lo haces? Pues lo más importante es decir hasta aquí no corrijo más y no hacerlo, porque, porque si no, es un nunca acabar. Eso lo he podido comprobar. Pues luego, con este escritor que te comentaba, con Javier, hablé para ponerme en contacto con una editorial aquí en Salamanca Sí. y ya empecé el proceso de pues, enviar el manuscrito y el proceso de que ellos lo editaran y pedir las copias Ujú. y esas copias pues promocionar el libro. Vale, o Y sea, lo hiciste a través de una editorial, pero yo, por ejemplo, lo he comprado en Amazon. sí, También está en Amazon. también está así. Sí. Lo he puesto en Amazon porque, claro, hay gente que vive fuera y bueno, el día que alguien quiera buscarlo, pues le va a salir en Amazon. Ujú. Pero también hay un correo al que pueden escribir, que es laninasoldado@gmail.com. Vale, pues entonces dejaremos abajo el enlace a Amazon para comprarlo y el contacto a donde podéis escribir para obtener el libro. Muy bien. ¿Alguna cosa más que nos quieras comentar sobre este proceso, el libro, algo que se haya quedado ahí en el tintero y que te gustaría compartirnos? Pues, por ejemplo, la portada, que Sí, hay gente que me ha preguntado de dónde me ha surgido la idea. Y bueno, como tiene que ver con la historia, sí. pues imaginé la portada que veis tal cual, o sea, imaginé una niña en medio de soldados
Y entonces, como no sabía de dónde sacar la imagen para evitar coger una que tenga derechos de autor, y entonces contacté con un pintor de Salamanca, Sí. descubrí en Facebook, Ujú, que es Jerónimo Calvo. Pues he de destacar que hizo la pintura de forma desinteresada, altruista, es decir, ujú. de una forma altruista, Sí, y en 20 minutos me la había mandado ya a Facebook. Y claro, yo me quedé en shock porque digo, no puede ser tan rápido que haya captado la idea y encima tan rápido. Bueno, pues desde aquí otra vez le agradezco lo que ha hecho. Y, y, bueno, pues eso, la niña soldado, se ven aquí unos zapatitos rojos. sí. Una persona me preguntó, pero ¿y qué relación tienen los zapatos rojos? Porque en una presentación llevé unos zapatitos rojos. Ah, Entonces, sí. es parte de un capítulo, tiene que ver Ujú, ahí con un capítulo, y bueno, es un pequeño símbolo también de la portada. ujú. Muy bien. Para ir acabando ya, Isabela, con todos los invitados al podcast me gusta crear posibilidades. Yo crear posibilidades lo veo como em, nuevos caminos que podemos abrir a otras personas, ¿no? Como abrir la mente y sembrar una semilla para las personas que nos puedan estar viendo. ¿Cuál dirías que podría ser la posibilidad que abre tu libro a los lectores que lo puedan leer? Bueno, si te refieres a que pueden descubrir o Sí, 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 sí. ¿O qué se sí, pueden llevar? yo destacaría el perdón. Siempre destaco de la historia el perdón. Es uno de los puntos fuertes de la novela. Ujú, Y de ahí, cuando hablábamos antes de que la verdad nos hace libres, pues el perdón es una forma de como destapar y dejar ir lo que nos oprime el alma. Es eso, el perdonar no quiere decir que tú estés de acuerdo en lo que en el agravio que te hayan hecho, o simplemente que tú no quieres estar como en esa jaula, porque cuando uno no perdona, la sensación es estar dentro de una jaula. Entonces, cuando la otra persona recibe el perdón, también se libera. Entonces, yo destacaría sobre todo el perdón. wow, qué bonita forma de acabar el episodio y me parece una súper posibilidad sembrar ahí y dejar para acabar como el perdón te libera el alma y te hace libre. Así que gracias Isabela por haber estado en Creando Posibilidades. Muchas gracias a ti, de verdad, una vez más, que es un honor. Ha sido un placer. Y a vosotros que nos estáis viendo, si os ha gustado el episodio, darle a me gusta, compartir el episodio con cualquier persona que sintáis que le pueda ayudar, animaros a leer este libro. Os dejo abajo el enlace. Yo la verdad es que, como os he dicho, me ha removido muchísimo y me ha hecho sentir muchas cosas. Os animo a comprarlo y a leerlo. Y nada, nos vemos en el próximo episodio en Creando Posibilidades. Un beso, chao. Gracias Isabela por plasmar esta historia sobre el papel, hacerla libre. Y gracias por recordarnos que al hacerlo, tú también te has sentido así, libre y en paz. Me gustaría acabar con esta reflexión. Expresar a alguien de confianza lo que llevamos dentro nos libera. Es como si nos quitáramos un peso de encima. Demos una oportunidad al sufrimiento que llevamos dentro de ser liberado, porque merecemos vivir libres y en paz. Gracias por estar al otro lado.